Daniel Coronel es el presidente de Noticias de Univisión, es columnista de la revista Semana y es el hombre que le gana la batalla de hoy al expresidente Álvaro Uribe. Daniel, buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días, Néstor, siempre es un gusto oírlo. ¿Cómo se siente usted con la rectificación, con el documento de anoche de Álvaro Uribe? ¿Siente que se está cumpliendo la orden del tribunal de rectificar? Pues yo tengo unas sensaciones y opiniones sobre eso, pero no quiero hacer una manifestación de eso final porque tengo que consultar con el abogado que ha manejado toda la estrategia de esto para saber si debemos darnos por satisfechos o no. Es un hecho que al lado de una rectificación donde reconoce que dijo mentiras, está sumando nuevas mentiras, pero es algo que debemos hacer una evaluación para ver si eso constituye un desacato o si constituyen nuevas afirmaciones que serían susceptibles de otro tipo de reclamo judicial. Entonces, me parece que antes de declararme no satisfecho, tengo que oír la opinión experta de una persona que conozca el asunto legal. Daniel, hay una frase repetida en el comunicado de anoche de Álvaro Uribe que dice, no me consta. Ese no me consta, ¿a usted cómo le parece? Pues me parece que retrata de cuerpo entero la irresponsabilidad de un señor que lleva años repitiendo esa mentira para ahora, a la luz de una acción de tutela, reconocer que no le constaba lo que presentaba como un hecho ante sus seguidores en Twitter y además en otros escenarios. Entonces, pues creo que quien sepa entender que eso es un reconocimiento de responsabilidad verá claramente cuánto vale la palabra de Uribe y cómo la ha usado para atacar a sus críticos, para decirle violador de niños a Daniel Santero Espina, un militante del ELN, a Joy Ackerman, hombre de las FARC, a Holman Morris, y todo eso muestra pues que realmente lo que queda en esencia después de que él lo dice. A mí el fallo me parece muy importante, primero en el tema personal y familiar, porque ese papel es el legado que yo le dejaría a mis hijos, independientemente de que de lo que haya dicho este señor por años, ellos ya tienen para mostrar quién era su papá cuando ya no esté con ellos. Y en segundo lugar, me parece importante para la libertad de prensa, porque muestra que los hombres poderosos sometidos a investigación periodística no pueden reaccionar con campañas de descrédito contra quienes los investigan. Yo he sido riguroso cada vez que he presentado un hecho, lo documento. Cuando me he equivocado, lo he reconocido públicamente y con el mismo espacio y sin ningún tipo de limitación. Esto no es la actitud correspondiente a un hombre de Estado en una democracia. Y es bueno que también para la democracia que eso quede claro. Sí. Daniel, a propósito de eso, yo no sé si usted lo vio esta madrugada, el último de los muchos que se han cruzado. Uribe escribe lo siguiente: Daniel Coronel dijo tener las pruebas de mis visitas carcelarias a un preso del proceso 8000 que nunca visité, pruebas que nunca presentó. ¿Esto es cierto? No sé de qué está hablando el señor Uribe. Ahora, él quiere revolver años de cosas, no sé de qué está hablando. Sí. Daniel, en la rectificación... No lo había leído, Néstor. Sí, lo pone como a las 2 de la mañana, pero es decir, esto es una cadena interminable de acusaciones. Quisiera preguntarle, Daniel, por su sensación. ¿Usted se siente cuando usted, digamos, fuera del tema que entiendo que tengo que consultarlo a los abogados, usted se sintió reivindicado anoche cuando leyó el comunicado de Uribe? No, me sentí profundamente reivindicado cuando leí el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Uribe es una circunstancia accesoria en esto. Lo más importante es que 3 magistrados examinaron la situación, examinaron las infamias de las que he sido objeto y concluyeron en derecho lo que debía suceder. Sí, de ese fallo del tribunal, entre otras cosas, primero dice Uribe, Tribunal de Cundinamarca, ¿no? Que ese tampoco le pegó, era ese no, Tribunal es el de Bogotá.
De ese fallo, Daniel, del Tribunal de Bogotá, ¿usted cree que Uribe va a cambiar algo ahora en su proceder? Porque efectivamente ha tenido que rectificar con las madres de Soacha, con Holman Morris, con Daniel Samper. ¿Hay algo que le dice su intuición sobre lo que viene en Uribe vía Twitter? Pues en la reglamentación de la tutela dice que quien haya sido tutelado y vuelve a incurrir en los mismos hechos, inmediatamente incurre en una conducta sancionable ante la ley. No sé si eso sea suficiente para disuadir al senador Uribe, que por poderoso y popular se siente que está por encima de la ley, pero veremos a ver cómo van a suceder las cosas de aquí en adelante. Daniel, al final del escrito, que en teoría es rectificación, pero que termina no siéndolo tanto, del expresidente Uribe anoche, termina diciendo que usted se declara como enemigo de él. ¿Eso es cierto? ¿Usted se declara enemigo de Álvaro Uribe? No, señor, no me declaro enemigo de nadie. Yo soy un periodista que investigo, que he investigado a Uribe y que lo seguiré investigando, que he investigado a Juan Manuel Santos, que he investigado cada gobierno con el que he trabajado mientras he sido periodista, que ha sido el gobierno de Virgilio Barco hacia acá. Y con todos los presidentes, con todas las personas que han ocupado la presidencia de la República, he tenido en algún momento que pasar por la investigación, porque, entre otras cosas, es esencial del trabajo de periodista ser un contrapoder, investigar al poder, y eso es lo que he tenido que hacer. Lo he hecho como reportero de televisión y lo he hecho también como columnista, y no es no siento que los demás presidentes me consideren su enemigo. Él sí. Además, a esa afirmación antecede una que dice que es calumniador profesional, también con una ligereza única, porque calumniador es una categoría criminal constituida en el Código Penal, y resulta que nunca he sido condenado por calumnia. Es más, le he ganado los procesos a su hermano Santiago Uribe, que intentó hacer un proceso por calumnia contra mí, que le gané. Le he ganado un proceso igual a su hombre de confianza, el exministro Andrés Felipe Arias, quien intentó ese proceso y le gané. Y así todos. Entonces me parece que es importante que se evalúe si es o no esa calificación una nueva calumnia, porque el señor Uribe tiene derecho a tener sus propias opiniones, lo que no tiene derecho es a tener sus propios hechos, a distorsionar la realidad para cubrir de oprobio y de odio una persona que lo ha investigado. Sí, Daniel, dice el senador Uribe en su rectificación de anoche que de 587 columnas que usted ha escrito, 213, casi la mitad, han sido contra su familia, sus allegados y su persona. ¿Está usted obsesionado con Álvaro Uribe Vélez, como lo sugiere él en esa rectificación? No, señora, yo no llevo esa contabilidad. Incluso yo lo que investigo lo publico cuando encuentro fundamento para publicarlo, y no veo cuál es el número adecuado que él piensa que debo escribir, si fueran 146 o 325. Yo escribo lo que me parece, y lo que pasa es que él, su gobierno y sus allegados han sido un enorme foco de corrupción y de abuso del poder en Colombia, desde la compra de su reelección hasta las chuzadas del DAS, hasta el uso de las herramientas de inteligencia del Estado para perseguir magistrados, opositores y periodistas, pasando por Odebrecht, por muchas circunstancias. El gobierno de Uribe fue un foco de corrupción gigantesco en la historia de Colombia. Fue y es, y su actual ejercicio político también lo es. Y yo no voy a dejar de hacerlo porque a él le parezca que son muchas columnas y que él me pretende establecer un número máximo sobre el cual yo puedo investigar y opinar sobre él. Daniel, usted hace unos años está en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido trabajar estos temas de investigación tan sensibles para la política del país desde allá? ¿Cómo se puede conectar con el país? Pues yo gasto un tiempo de mi día en los temas de Colombia y otro en los temas de Estados Unidos. Tengo un grupo de colegas y amigos que me ayudan. Hago todo lo posible por trabajar muy lentamente. Quiero decir,
rara vez opino sobre temas de coyuntura muy inmediata o publico investigaciones que estén ligadas a la coyuntura, a menos que coincidan, porque la elaboración de una columna como la que yo hago es algo que toma semanas, a veces meses, y que requiere cierto cuidado en la verificación. Nadie es infalible, incluso tratando de tomarse todos los plazos y de contrastar cada prueba. Uno es susceptible de equivocarse, pero trato de no equivocarme. Daniel, una pregunta final sobre el fondo de este último capítulo en esta vieja pelea con Álvaro Uribe. El detonante es una columna que usted escribe sobre la muerte de Pedro Juan Moreno, sugiriendo que a Pedro Juan Moreno que no se murió en un accidente de helicóptero, sino que lo mataron. Y están los correos de don Berna después de la rectificación de don Berna. ¿Cuál es la conclusión suya de ese episodio? Rectificación que puede no tener las características de autenticidad con las que la ha presentado el presidente Uribe, porque hay indicios claros de que quien notarizó eso no entró a la cárcel, porque es muy posible que no sea don Berna quien haya escrito ese comunicado, sino que se lo haya hecho firmar y autenticar por fuera de la cárcel. Los correos son algo que está probado, cuya autoría está probada por encima de cualquier duda, y que son producto de una investigación no mía, sino de la investigadora y abogada María McFarland, que están publicados en un libro que fue lanzado hace unos días en Estados Unidos y que dice eso. Pero además quiero decirle que don Berna no solamente le dijo eso a María McFarland, sino que hay pruebas de que se lo dijo a otras personas y dentro de un proceso judicial. Esto es parte de una investigación en la que estoy trabajando y que publicaré en el momento debido. Quería contarle también, Néstor, que dentro de esa investigación le envié un derecho de petición al senador Álvaro Uribe preguntándole cómo había obtenido, entre otras cosas, preguntándole cómo había obtenido la declaración escrita de don Berna, y me dijo que eso era información reservada. Resulta que la ley colombiana establece que los documentos sometidos a reserva son unos específicos que están claramente identificados en la ley, y no los que le provoque al hombre poderoso que no quiera suministrar información. Entonces, de eso también tendremos que hablar en unos días. Pero es decir, lo que usted me está diciendo es que Uribe, me está sugiriendo que Uribe está detrás de las, entre comillas, rectificación de don Berna. Como estaba detrás de por ejemplo, de las informaciones de Tasmania, que después resultaron escritas por un preso afín con el gobierno y que llegaban a su escritorio sin pasar por ninguna formalidad de radicación en la casa de Nariño. Estoy hablándole, entre otras cosas, de la carta que quisieron usar para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en la investigación de la parapolítica, y de una serie de procedimientos que usaron en las cárceles tratando de voltear las declaraciones de unos presos, usando entre otras cosas al señor Chucho Sarria, cosa que está también plenamente identificada y que no ha sido sujeto de investigación judicial, porque existe como un enorme paraguas protector frente al señor expresidente Uribe, pero que no por eso dejan de existir. Sí, ¿usted ya sabe, Daniel, quién le escribió la rectificación a don Berna? Néstor, como le digo, estoy investigando. Sí, pero esa rectificación se la escriben desde Colombia, me imagino yo. Estoy investigando, Néstor, y okay. Tan pronto esté listo, yo voy a proceder a publicar. Como le digo, si encuentro fundamentos en eso, porque a diferencia de las fábulas que propicia el senador Uribe, no es que yo quiera obsesivamente hacer el tema. Si encuentro material, si encuentro fondo en la investigación, okay, lo publicaré. Okay. La última, Ricardo. Daniel, ¿qué opinión le merece frente a este tema de la muerte de Pedro Juan Moreno, que desde el Centro Democrático estén moviendo esas respuestas? Uno, la carta de don Berna supuestamente rectificando a María McFarland es enviada por la gente de comunicaciones del Centro Democrático, y el mismo Centro Democrático ofrece
a Fernando San Clemente, exdirector del Aerocivil, como testigo que desmentiría que la muerte de Pedro Juan Moreno hubiese sido un homicidio? Sí, son muchas cosas. Primero, porque ellos se imaginaron que el correo publicado inicialmente era el único de don Berna sobre el tema y que realmente podían presentarlo como si don Berna lo hubiera dicho, como si fuera un rumor, y resulta que unos días después les puedo mostrar que no era un correo, sino una serie de correos en donde además él afirma con mayúsculas y minúsculas lo mismo que había dicho en otro y no como un rumor, diciendo que era información que había recibido como jefe de banda, de jefe de la banda La Terraza. Segundo, porque además de eso aparece un informe del CTI, que por cierto es 8 años más reciente que el informe de la Aeronáutica Civil, que cuestiona el mismo informe del Aerocivil y establece a través de una serie de testimonios que es necesario investigar, como de hecho lo viene haciendo la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones. Sobre eso hay un proceso abierto que él ha pretendido ignorar y que sigue existiendo. Y además la Fiscalía, a raíz de las declaraciones de Rito Alejo del Río, que por cierto no es un enemigo de Uribe, sino por el contrario, una persona que fue su aliado mientras fue gobernador de Antioquia y que fue objeto de un cálido discurso de homenaje cuando el gobierno de Andrés Pastrana decidió retirarlo de las filas. Ese mismo general Rito Alejo del Río dice que él tiene razones para pensar que la caída de ese helicóptero no fue accidental sino provocada. ¿Y por qué? Yo no tomo una decisión final que eso fue provocado o fue accidental. Lo que digo es que hay indicios al tal punto que la justicia los está investigando y que la Fiscalía le pidió a la Comisión de Acusaciones que tomara en cuenta eso y además inició una investigación por la vía ordinaria en la Fiscalía. ¿Por qué habría dicho, si fuese así, si hubiera dudas, Daniel, por qué habría dicho el fabricante del helicóptero desde Estados Unidos que fue accidente? No, es que eso no es lo que dice el fabricante del helicóptero. El fabricante del helicóptero lo que hace es una evaluación de los materiales de las piezas, pero es que el fabricante del helicóptero, aunque quiera decirlo el expresidente Uribe, no es autoridad accidental. Durante años ellos han dicho, por ejemplo, que existiera un informe de una agencia de seguridad americana diciendo que lo del helicóptero fue accidente. He buscado agencia por agencia en Estados Unidos y no he encontrado ese informe sobre ese accidente de un helicóptero. Entonces, esto es decir, que él viene absuelto por Rolls-Royce. Él con lo que le conviene le va dando una interpretación sumamente favorable a sus intereses, pero que no necesariamente corresponde a la realidad. Es Daniel Coronel, desde la cadena Univisión en los Estados Unidos, sobre una de las noticias de hoy, esta pelea, esta batalla, que tiene muchos ingredientes de fondo alrededor de libertades y alrededor de la verdad y alrededor de la historia de Colombia. Daniel, gracias por acompañarnos, un gusto saludarlo, nos vemos. Muchas gracias, Néstor, estén muy bien, muchas gracias a todo el equipo de Blue.